Sí observan la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, sí podemos verlo. Ya, chicos, muy bien. Entonces, vamos a empezar complementando lo del tema anterior, ¿no? La semana pasada hicimos un poco de bases físicas y de formación de la imagen de lo que eran los rayos X, pero el otro estudio que también es un estudio que se utiliza mucho es la ecografía, ¿no? El que ustedes también van a solicitar con bastante frecuencia. Entonces, para poder más o menos entender cómo se forma la imagen, a qué se refieren con algunos términos, vamos a iniciar, ¿no? Con el tema del ultrasonido. Entonces, el tema del ultrasonido también se llama ecografía. Es una técnica que va a utilizar ondas sonoras de alta frecuencia, ¿no? A diferencia de los rayos X que utilizan por radiación ionizante. Entonces, este estudio va a tener menos riesgo que el estudio pues de las radiografías. Sin embargo, van a tener también otro tipo de indicación. Eh, por medio del ultrasonido obtenemos imágenes en tiempo real, es decir, en lo que está sucediendo en ese momento en el cuerpo y las imágenes van a estar también en movimiento, ¿no? De lo que está ocurriendo, uno va a observar la imagen y va a hacer un reporte. A diferencia de lo que vemos en las radiografías, tomografías, que son como imágenes inmóviles, ¿no? Y del momento en que se tomaron y posteriormente nosotros realizamos el análisis de esa imagen, en el ultrasonido no, ¿no? En el ultrasonido va ocurriendo, vamos viendo las imágenes en movimiento y vamos en ese momento también haciendo el reporte. Tiene varias ventajas y a la vez tiene algunas limitaciones. Dentro de las ventajas es que es un estudio que es ampliamente conocido, ampliamente solicitado. También lo encontramos en diferentes lugares, en muchos lugares, ¿no? En clínicas, hospitales, centros médicos. Y el costo también no es muy alto, ¿no? A diferencia de una tomografía o de una resonancia magnética que tiene costos mayores. Entonces, la ausencia de radiación le dan otro plus también a la ecografía, ¿no? Todas ellas son ventajas, pero también, como les decía, hay algunas limitaciones y la más importante es que la desventaja más importante es que es operador dependiente, es decir, que depende de la experiencia de la persona que está realizando el ultrasonido para determinar el diagnóstico, ¿no? Aparte de realizar pues una adecuada visualización o exposición de las imágenes va a depender mucho de la forma en cómo maniobre el transductor y pueda pues ubicar las lesiones. Entonces alguien que no tiene mucha formación o no está muy capacitado pues no va a realizar un adecuado estudio. Y el estudio lo realiza él, lo ve él, lo reporta él y nadie más lo va a poder visualizar de la manera que lo hizo ese personal, ¿no? A diferencia de un rayos X que en el cual siempre nos va a quedar la imagen, em, y que la podemos hacer observar por diferentes médicos o diferentes radiólogos, ¿no? A diferencia de ello, pues en el ultrasonido, el que lo realiza, el que lo ve, pues es el único que ha podido pues visualizar toda la etapa de las imágenes que ha realizado. Y él también es él el que ha expuesto a su vez, el que ha mostrado sus propias imágenes, ¿no? Otras desventajas o bueno, otras limitaciones son que el ultrasonido, por ejemplo, no permite la evaluación ósea, a diferencia de los rayos X, la tomografía, que sí permite una buena evaluación ósea. Em, También, pues, los pacientes que son muy gorditos, ¿no? No, no sale adecuadamente la imagen, pues hay limitaciones ahí con ellos, porque la grasa impide el adecuado pasaje de las ondas sonoras. Entonces, a mayor panículo adiposo, también más dificultad para que pase las ondas sonoras y para que se forme una imagen de mayor calidad. Otra desventaja también es que el aire también disminuye mucho la visualización, ¿no? El pasaje de las ondas sonoras. En cambio, por ejemplo, en la parte del tórax, pues en una radiografía vemos bien los pulmones, ¿no? Porque el aire permite el adecuado pasaje, ¿no? El mejor pasaje de los rayos X. A diferencia de ello, pues en ecografía no permite el adecuado pasaje. Por eso es que si uno quiere realizar una ecografía pulmonar,
no va a salir adecuadamente, ¿no? Salvo que querramos ver líquido en el pulmón, o sea, derrame pleural. El líquido sí se ve muy bien en ecografía, ¿no? Pero para el resto de patologías pulmonares no nos va a ayudar. También, pues, si el paciente tiene mucho gas abdominal, también va a haber limitación a la hora de visualizar los órganos en el caso del ultrasonido, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas limitaciones. La más importante es que es operador dependiente, no se olvide. Ahora, dentro de lo que es el equipo, está conformado, las partes más importantes son el transductor, que es el cual pues, va a emitir las ondas sonoras, y el monitor, que es por medio del cual nosotros vamos a ver la imagen. ¿Cómo se forma la imagen? En el transductor, como lo vemos acá, vamos a tener muchos y pequeños cristales, ¿no? En esta banda gris. Y al momento de someterse a una fuente de calor, como es el caso de la electricidad, se van a generar pulsos de ultrasonido, ¿no? A este efecto se le llama efecto piezoeléctrico. Ese es el efecto por el cual se produce justamente las ondas sonoras y permite la generación de las imágenes. Em, eh, por medio del transductor, pues van a salir las ondas sonoras. El transductor se va a colocar a nivel de la superficie del paciente, van a atravesar la piel y todos los tejidos y a su vez van a chocar con los órganos y van a regresar ya esas ondas sonoras de transformadas, nuevamente van a ser captadas por el transductor y van a generar estas ondas ya modificadas, van a permitir la generación de la imagen en escala de grises, ¿no? Para ello, pues el transductor se coloca sobre la superficie del paciente. em, Tiene que haber un gel entre el transductor y la superficie del paciente para que justamente esta película, este gel, permita mucho mayor el pasaje, ¿no? De las ondas sonoras. Si no tenemos este gel, pues no, tampoco no se puede formar adecuadamente la imagen. Los tipos de transductor tenemos. Hay muchos tipos, hay varios, pero los más importantes o los más utilizados son estos tres. El convexo, que como su nombre lo indica, su superficie es redondeada. El lineal, que también como su nombre lo indica, su superficie es plana y también se le conoce como transductor plano. Y el endocavitario, que es alargado, con una superficie también redondeada, que es para ver cavidades. En el caso del transductor convexo, nos ayuda a ver órganos profundos como el hígado, los riñones, el páncreas, el retroperitoneo, el vaso, ¿no? El lineal permite ver órganos superficiales como la piel, el tejido celular subcutáneo y, pues, bueno, por ejemplo, la mama, el testículo, la tiroides, ¿no? Nos da muy buena resolución el transductor lineal, tiene una alta resolución. Y el endocavitario, pues se usa para evaluar pues órganos por medio de cavidades, como es en el caso de la ecografía transvaginal, que nos permite ver útero, ovarios, y la ecografía transrectal, que puede ayudar a ver la próstata en varones. Acá tenemos la diferencia de los transductores más usados, que es el plano o lineal y el convexo. El plano nos da mayor frecuencia y nos da una altísima resolución. La resolución es altísima, se ve con detalle la piel, se ve el tejido celular subcutáneo, se ve pues las partes blandas, los tendones, ligamentos superficiales, se ve también em, como les decía, otros órganos que se encuentran cerca a esta superficie. Y la desventaja de este transductor es que si bien tiene una alta resolución, no tiene una buena profundidad de evaluación. O sea, llega solamente a la superficie, como les digo, a los 4 o 5 centímetros de espesor, ¿no? Después de que choca el transductor con la superficie evaluada, ¿no? Una profundidad de 4 o 5 centímetros. Mientras que el transductor convexo, que su superficie es redondeada, ese traductor es más grande, como les decía, la frecuencia es menor, tiene una menor resolución,
pero una distancia o una profundidad mucho mayor. Si bien es cierto, no tiene una resolución tan excelente como el traductor de partes blandas, igual también tiene una buena resolución que permite identificación de anomalías en órganos internos. Y pues la distancia puede llegar a 15 centímetros o incluso a más, dependiendo de también del equipo, ¿no? Del equipo que se use. El, la imagen se va a visualizar en escala de grises, como les había mencionado, y pues vamos a tener desde imágenes más ecogénicas o hiperecogénicas, o sea, blancas, y más hipoecogénicas, oscuras, o anecogénicas, completamente negras, ¿no? Las estructuras que nos pueden dar imágenes hiperecogénicas, por ejemplo, el hueso, básicamente la superficie ósea, el calcio, también las estructuras que tienen calcio también se van a ver hiperecogénicas, pero como el calcio va a generar em, que las ondas sonoras no pasen, ¿no? La imagen detrás del calcio o de las estructuras que son cálcicas se van a ver completamente negras, como una sombra, y no se va a formar la imagen detrás de estas estructuras que tengan calcio. Ya las vamos a ver en algunos ejemplos que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Después tenemos músculo, hígado, riñón, ¿no? Todo ello va a tener, se va a ver en una escala de grises, ¿no? Y en el otro extremo, las zonas más ecogénicas, más hipoecogénicas o anecogénicas son las zonas más oscuras, ¿no? Por ejemplo, aquellas que pueden estar conteniendo líquidos, ¿no? Los líquidos más densos, ¿no? O más turbios se pueden ver hipoecogénicos y los líquidos más claros se van a ver completamente anecogénicos o negros. Algunos ejemplos, estructuras hiperecogénicas, tenemos las estructuras cálcicas, como acá vemos un calcio, esta es la vesícula biliar, el contenido es anecogénico, o sea, negro, porque pues está conteniendo bilis, ¿no? Pero dentro también hay un cálculo, como les menciono, hiperecogénico y detrás hay una sombra porque ya las ondas sonoras no pasaron, ¿no? Porque es justamente la estructura cálcica. Después, las zonas de hemorragia o las zonas que de repente son, pueden ser muy vascularizadas, también se pueden ver hiperecogénicas, ¿no? En este caso acá se trata, no es una, es una hemangioma, que está formado por vasos sanguíneos, puede haber incluso zonas de hemorragia, se van a ver hiperecogénicas. Después acá tenemos el riñón, el centro del riñón se ve hiperecogénico porque es el seno renal, que está formado por bastante grasita y también por vasos sanguíneos, por estructuras vasculares pequeñas, entonces se ve hiperecogénico también. Y acá tenemos una imagen también que tiene muy buena, una alta resolución, si se dan cuenta. Aquí está la piel que se puede ver con detalle, el tejido celular subcutáneo, y este es una masita, ¿no? Una masa hiperecogénica que si se encuentra pues a nivel del tejido celular subcutáneo y también tiene el mismo ecogenicidad del tejido celular subcutáneo, o sea, es hiperecogénica, pues se trata de un lipoma, ¿no? Una masita de grasa. Las estructuras endocogénicas que las encontramos con normalidad, la vesícula, como les había dicho, siempre con el paciente en ayunas para que se pueda ver completamente distendida y con el contenido de bilis. Si el paciente no se encuentra en ayunas, pues la vesícula se va a colapsar y no se va a poder apreciar si hay cálculos, si hay pólipos o si hay otro tipo de lesiones dentro de la vesícula. Entonces, lo importante, a veces uno piensa de que no, de que es por las puras, ¿no? Que piden que para una ecografía abdominal el paciente esté en ayunas, pues no, es justamente porque hay muchas patologías que se pueden dar en la vesícula biliar y solamente se vería si es que el paciente está en ayunas, ¿no? Hay pacientes que incluso mienten y dicen que están en ayunas cuando no están, solo para que les hagan el examen lo más pronto y bueno, al final es contraproducente. Tenemos también la vejiga, ¿no? Cuando está llena de orina, se va a ver anecogénica también. Acá tenemos el hígado con vasos suprahepáticos, las venas suprahepáticas también se ven, el contenido de las venas se ve anecogénico porque hay sangre en su interior, sangre líquida, ¿no? Sangre en movimiento. Acá tenemos el cerebrito, ¿no? Un cerebrito con el sistema ventricular, ¿no? Los ventrículos laterales
que están, pues, anecogénicos también porque contienen líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y bueno, este cerebrito, pues, solamente es posible visualizarlo en bebés, ¿no? Por la presencia de la fontanela, porque en personas que tienen el cráneo, bueno, toda la calota ya osificada, ya, pues, la calota va a impedir el pasaje, pues, de las ondas sonoras, ¿no? Las estructuras que no son normales, pero que también pueden ser anecogénicas, son los quistes, ¿no? Los quistes no son normales, no es normal tener un quiste, pero tampoco es malo, ¿no? La presencia de quistes se puede dar en muchas zonas del cuerpo. Por ejemplo, acá lo tenemos en el hígado, acá hay quistes, ¿no? Quistes hepáticos. Acá este es un riñón y tenemos esta imagen también anecogénica. Es un quiste, ¿no? Acá tenemos tejido mamario, justamente acá vemos una imagen anecogénica con su refuerzo, que ya lo vamos a ir viendo, es un quiste. Acá vemos la tiroides, nuevamente por esta zona vemos una imagen quística. Y acá vemos el testículo y acá vemos una imagen quística también. Los artefactos, hay varios artefactos en ecografía. Hay que tenerlos en cuenta porque justamente nos pueden ayudar a reconocer ciertas estructuras y también hay otros artefactos que, bueno, no están mencionados acá porque son un poco más complejos que pueden dar falsas imágenes. Ahora, los que vamos a mencionar son dos, que es la sombra acústica posterior y el refuerzo acústico posterior. La sombra acústica posterior se va a visualizar cuando tenemos estructuras que tienen calcio, ¿no? Como son los huesos, como son los cálculos. En este caso vemos el cálculo y vemos que es hiperecogénico, pero solamente vemos cierta zona del cálculo, ¿no? La parte superficial. Lo que está debajo de él se ve completamente negro, ¿no? A esto se le llama sombra acústica posterior, ¿no? Se produce cuando hay estructuras de calcio, porque como les comenté, el calcio no deja pasar las ondas sonoras y no va a permitir formación de imagen detrás de esta zona, pues, ¿no? Igual acá tenemos otro cálculo que está en el riñón y vemos la sombra, ¿no? Una sombra negra en la cual no se aprecia imagen. El refuerzo posterior, más bien, también es como una sombra, pero no es oscura, sino es clara, ¿no? Es como una sombra brillante detrás de una estructura, pero en este caso es una estructura líquida, ¿no? Cuando tenemos un quiste o, por ejemplo, alguna estructura normal del cuerpo que contiene mucho líquido, se va a apreciar un refuerzo posterior. Por ejemplo, en el caso de la vejiga, cuando está llena de orina, también se va a apreciar su refuerzo posterior, ¿no? Entonces acá vemos un quiste y esta sombra blanca brillante se le llama refuerzo acústico posterior. Y a diferencia de la sombra acústica, sí permite observar las estructuras. Acá tenemos otros quistes también. Vemos de acá hasta acá la sombra de este quiste y de acá, bueno, hasta donde debe terminar la sombra del otro, bueno, el refuerzo. El refuerzo brillante y sí permite, sí deja ver las estructuras que están detrás. Acá tenemos algunos ejemplos de zonas anatómicas para poder reconocerlas, ¿no? Tenemos así se ve el hígado en ecografía, por acá tenemos el riñón derecho, acá también tenemos el hígado, vasos suprahepáticos, ¿no? Así se ve la vesícula biliar distendida cuando contiene bilis y pues su contenido necogénico, ¿no? Por el contenido biliar. Ahora tenemos el riñón, acá un riñón derecho, un riñón izquierdo, vemos el parénquima que es hipoecogénico y el seno renal por el contenido graso hiperecogénico. Vemos también el páncreas, que es otra estructura que se puede evaluar, sin embargo, por su profundidad, por su posición, no necesariamente lo vamos a ver completo, ¿no? Es más, la mayoría de veces vamos a ver solo la cabeza y el cuerpo del páncreas. La cola es mucho más profunda y ya se pierde, ¿no? Ya no se aprecia, porque está mucho más posterior. El páncreas se va a ver como una estructura también levemente hipoecogénica. Por acá tenemos el lóbulo hepático izquierdo, está detrás del lóbulo hepático izquierdo, y por acá tenemos el estómago, justo está detrás de ambas estructuras, rodeando un vaso sanguíneo
que es la unión de la vena porta con la vena esplénica y que justamente adquiere esta configuración como si fuera una coma, ¿no? Con una cabecita y una colita, ¿no? Entonces, el páncreas siempre va a estar rodeando esta estructura. La vejiga, como les digo, solamente la podemos ver si está llena, es decir, si hay orina. Para ello, pues le pedimos a los pacientes que tomen agua y que avisen cuando tienen deseos de orinar, porque el deseo de micción indica que ya pues la vejiga está ya llenándose, ¿no? Entonces, em, cuando ya tiene deseo de micción, se evalúa y se puede ver el contenido, si hay cálculos, si hay pólipos o si hay masas, ¿no? También se puede ver bien la pared de la vejiga y las estructuras que están detrás. La próstata es una estructura que también se puede evaluar por ecografía transabdominal, es decir, colocando el transductor por encima de la pelvis con el transductor convexo. También se evalúa por medio del transductor endocavitario con una ecografía transrectal, pero es un poquito ¿qué les digo? Pues puede generar molestias en los pacientes, ¿no? Se prefiere, o bueno, nosotros más usamos la ecografía transabdominal para evaluar la próstata. Para ello, sí o sí la vejiga tiene que estar llena. ¿Por qué? Porque la vejiga llena produce justamente el refuerzo acústico posterior, que se ve como esta zona brillante, y va a permitir delimitar bien los bordes de la próstata, ¿no? Si la vejiga está vacía, pues la próstata tiene una ecogenicidad similar a las estructuras que la rodean y no se va a poder definir el borde. Entonces, obligatoriamente, el paciente tiene que tener ganas de orinar o, bueno, tiene que estar con la vejiga llena para poder apreciar y medir bien la próstata y ver si tiene alguna lesión. En el caso de la ecografía transrectal, como prácticamente el transductor está en contacto con la próstata, solo está separado por una lámina que es justamente la capa del recto, ¿no? O las capas de la pared rectal, pues en esos casos no es necesario que la vejiga esté llena, al contrario, debe estar la vejiga vacía. Y bueno, definitivamente la ecografía transrectal da muchísima mayor resolución de la próstata, pero como les digo, tiene ciertas limitaciones, ¿no? Por ser un estudio un poco más invasivo con el paciente, puede generar molestias, ¿no? Entonces se prefiere, o bueno, nosotros en nuestro medio utilizamos más la ecografía transabdominal. Algunas otras estructuras que podemos evaluar con ecografía, la mama, vemos acá esta capa de acá hasta acá, es la piel. Luego tenemos la zona de grasa premamaria o también llamada fascia mamaria anterior. Tenemos esta área ecogénica, o sea, más hiperecogénica, que es el tejido blanco. Uy, chicos, ¿algo pasó? ¿Escucho algo? Es el tejido glandular y por detrás tenemos el tejido graso postmamaria o fascia mamaria posterior. En este tejido glandular es donde se va a apreciar pues la presencia de quistes, de nódulos, de masas. Y pues si bien es cierto la mama se puede evaluar por diferentes métodos, la ecografía también es un buen método para la evaluación mamaria. Otras estructuras, en el caso de las que usamos con el transductor de partes blandas, la tiroides, tiene una alta resolución la evaluación de la tiroides por medio de ecografía, ¿no? Otros métodos para evaluar tiroides no representan o no generan tan buena resolución, ¿no? No lo podemos evaluar por rayos X, ni por tomografía y por resonancia. Si bien es cierto, algo se puede ver de la tiroides, no se ve con tanta resolución como con ecografía. Entonces, este es el método de elección. Miren, acá vemos el lóbulo derecho, vemos el istmo y vemos el lóbulo izquierdo. Ya saben que la tiroides rodea la tráquea, todo esto es la tráquea. Como les decía, el aire es mal conductor del ultrasonido, por eso se ve negra esta zona, no se puede evaluar bien, ¿no? La zona de la tráquea. Y acá tenemos los vasos, que es la carótida y la yugular a cada lado.
El testículo es otra estructura que se puede evaluar muy bien por ecografía y que por otros métodos puede ser difícil de evaluar. No se evalúa casi por otros métodos, ¿no? De repente por resonancia se puede evaluar un poco también, pero el método ideal siempre va a ser la ecografía. Si se dan cuenta, se ve sus bordes, el tamaño, la forma, el parénquima, si hubiera algún quiste, nódulo, masa, también se podría ver en el epidídimo igualmente. Aquí vemos la cabeza, pero también se puede ver el cuerpo y la cola del epidídimo, si es que hubiera alguna lesión, algún quiste, algún nódulo o algún signo inflamatorio, también se puede visualizar. Igualmente, el hidrocele, o sea, la presencia de líquido, rodeando el testículo también se puede evaluar muy bien por ecografía. Y los vasos también, los vasos testiculares también, ¿no? Si es que hubiera varicocele, ¿no? O alguna alteración vascular. Ahora, hay otra ecografía que es la ecografía cerebral solamente en bebés, ¿no? Ya les comenté que solamente a través de la fontanela se puede evaluar. Por eso se le llama ecografía transfontanelar hasta los 6 meses, ¿no? O mientras permanezca la fontanela abierta, se puede realizar esta ecografía y se puede evaluar con muy buena claridad y con muy buena delimitación al parénquima cerebral, los surcos, las circunvoluciones, la línea interhemisférica, los ventrículos, también las áreas, ¿no? Frontal, parietal, temporal, los ganglios basales, los tálamos, el cerebelo, el cuarto ventrículo. Y en cuanto a lo que es la ecografía ginecológica, también puede ser de dos formas, parecida a la ecografía prostática. Puede ser por a nivel transabdominal, es decir, con el transductor convexo a nivel de la pelvis. Y en este caso se necesita obligatoriamente también que la vejiga esté llena para que se pueda ver el útero y los ovarios. Y también se puede realizar por medio de la ecografía transvaginal, siempre y cuando pues la mujer haya tenido ya relaciones sexuales, ¿no? Eh, en este caso, pues la visualización del útero y los ovarios es con muchísima mejor resolución que por la ecografía transabdominal, ¿no? Como ven acá se ve el fondo, el cuerpo uterino, el endometrio, el cérvix y acá tenemos el ovario, que incluso con ecografía transabdominal a veces no se logra apreciar bien los ovarios, ¿no? No sé, o a veces ni se encuentran cuando son muy pequeñitos. Entonces, ahí están las formas de evaluar por medio de ecografía los diferentes órganos y ya saben qué estructuras no se ven, ¿no? Para no solicitar ecografía de esas estructuras, ¿no? Estructuras óseas, estructuras con aire, por ejemplo, los pulmones, salvo que quieran ver derrame pleural, como les dije, o en el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen mucho gas intestinal, ya ustedes entenderán por qué a veces en los informes ecográficos va a aparecer meteorismo intestinal aumentado, indica pues que ha habido mucho gas y que por lo tanto puede que algunas estructuras no se hayan visto con tanta calidad, ¿no? Justamente los pacientes cuando no están adecuadamente preparados, a veces no están en ayunas o tienen alguna disfunción que les hace generar mucho gas, pues también ahí hay limitaciones, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta de esta parte que es ecografía? ¿Se entendió? Sí, doctora. Ya. Entonces, hasta aquí vemos la parte de ecografía y vamos a pasar ya a la clase de esta semana, propiamente dicha, que es la evaluación del tórax normal. Ya, chicos, muy bien. Entonces, acá tenemos la evaluación del tórax normal. Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Si es que algo no se entiende. Aquí entramos a un aspecto un poquitito más complejo, porque antes de ver la parte normal, o sea, de ver varias radiografías de tórax normal, pues antes de intentar interpretarla, tenemos que darnos cuenta si la radiografía
estuvo adecuadamente tomada, ¿no? Porque si es que está mal tomada o tiene deficiencias técnicas, nos pueden hacer ver, pues, lesiones que no existen o también se nos puede ocultar alguna lesión, ¿no? Entonces, antes de intentar interpretar una radiografía, primero hay que saber si estuvo bien tomada. Entonces, en cuanto a la radiografía de tórax, tenemos que es un estudio que está altamente disponible, por lo tanto, lo vamos a encontrar, pues, en muchos lugares también, ¿no? No es como el caso de la resonancia, que solamente hay pocos resonadores en todo Chiclayo y no está disponible ni siquiera a las 24 horas, solamente mayormente 12 horas, ¿no? El resonador. En los casos de la radiografía, pues es altamente disponible, lo encontramos en muchos lugares y podemos encontrarlo incluso las 24 horas del día. Es un estudio que se realiza de manera rápida, que tiene un costo bajo y que en el caso de específico del tórax nos puede dar una importante información de la parte pulmonar y de la parte cardiovascular también. Nos ayuda a descubrir en las anormalidades primarias, es decir, que es un estudio que se puede realizar para iniciar la evaluación del aparato respiratorio. Y pues es importante la adecuada interpretación justamente para evitar falsos negativos, falsos positivos o diagnósticos erróneos. ¿Cuáles son los pasos para interpretar, para la interpretación radiológica? Primero, como les decía, ver si la radiografía es técnicamente aceptable, ¿no? Porque si está mal tomada, si el estudio no nos va a permitir un diagnóstico, no hay que ya intentar interpretarla, porque vamos a realizar una interpretación incorrecta. Después también hay que identificar, ya cuando sabemos que la radiografía estuvo técnicamente correcta, hay que identificar la anatomía básica, ¿no? La anatomía radiológica básica. No es igual a la anatomía que ustedes han llevado en los primeros ciclos, porque no vamos a ver las estructuras como lo vemos en el libro de Netter, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener que apreciar la anatomía radiológica, desde el punto de vista radiológico, cómo se ve un tórax normal. Y después ya intentar identificar pues alteraciones. Ahora, en cuanto al diagnóstico en general, el diagnóstico en general, no al diagnóstico radiológico, sino a cualquier diagnóstico en cualquier paciente, siempre no debemos olvidarnos que la clínica, pues, es la base del diagnóstico, ¿no? Entonces, no nos podemos o no la podemos obviar, la clínica, los antecedentes, el examen físico y solamente guiarnos de un estudio imagenológico, ¿no? Porque un estudio imagenológico aislado no nos va a dar un diagnóstico. Es más, nos puede confundir, incluso nos puede llevar a errores diagnósticos, ¿no? Entonces, siempre tiene que ir de la mano la historia clínica, la afiliación, el examen físico, el laboratorio y el examen radiológico, ¿no? Entonces tiene que ir todo ello de la mano para poder intentar dar un diagnóstico, bueno, darle el diagnóstico final al paciente. Ahora, como les decía, las radiografías de tórax deben cumplir los criterios de calidad para poder intentar interpretarlas. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Pues para que una radiografía sea óptima, se debe de tomar con el paciente de pie, dándole la espalda al tubo de rayos X, es decir, en posición póstero-anterior. Debe encontrarse en apnea, es decir, con el paciente sosteniendo la respiración, pero en inspiración máxima. Es decir, se le va a pedir al paciente que inspire profundamente y que retenga un momento el aire hasta que se tome, que son milisegundos la toma. Después, otro de los criterios importantes es que las escápulas estén por fuera del campo pulmonar para evitar superposiciones. Que el kilovoltaje, es decir, la dosis de radiación, la dosis de exposición, sea la adecuada para el paciente, porque no todas las radiografías o no hay un estándar
cuanto a dosis de radiación para todos los pacientes, ¿no? Este va a variar de paciente en paciente según su contextura. Si es un niño, si es un paciente muy delgado, va a tener menor dosis de radiación. Si es un paciente más corpulento, un paciente obeso, va a tener que aumentar la dosis de radiación. Pero si a un paciente delgado se le pone demasiada dosis de radiación, la placa va a salir demasiado oscura. Y si a un paciente, por ejemplo, obeso o muy corpulento se le pone muy poca dosis de radiación, la radiografía va a salir muy blanca. Y pues tiene que incluir todas las estructuras. Aparte de ello, pues de que incluye todas las estructuras y que las escápulas deben estar por fuera para evitar la superposición, la radiografía debe encontrarse bien centrada para evitar falsas imágenes. Aquí estamos. Entonces, este es como un pequeño resumen en cuanto a qué puntos vamos a utilizar para evaluar la calidad de una radiografía. Tenemos la posición, es decir, que el paciente debe estar de pie, debe estar en posición postero-anterior, debe haber inspirado adecuadamente, debe estar centrada, evitar la rotación y debe estar adecuadamente expuesta, es decir, que la dosis de radiación sea la correcta y que se vean todas las estructuras, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que debemos de observar en una radiografía para saber que está adecuadamente tomada. Pero yo puedo saberlo, ¿no? Yo puedo decir, sí, el paciente tuvo que estar de pie, sí, el paciente tuvo que estar de postero anterior, sí, el paciente tuvo que inspirar adecuadamente, sí, todo ello, pero cuando tú tienes la radiografía en la mano, ¿cómo sabes que de verdad se cumplieron todos estos parámetros? ¿No? Tienes que saber qué observar para darnos cuenta que de verdad el paciente estuvo de pie, qué observar para saber que el paciente estuvo en posición postero anterior, que inspiró adecuadamente, que estuvo adecuadamente centrada, ¿no? Entonces, hay algunas imágenes que vamos a ir viendo para darnos cuenta que de verdad se cumplieron todos estos parámetros. Entonces, el primero es el posicionamiento. El paciente tiene que estar derecho, tiene que estar de pie y tiene que estar en posición, pues, póstero anterior, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos que de verdad estaba la radiografía centrada? ¿Cómo sabemos? Pues vamos a trazar una línea que va a pasar a través de las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales, que son unas imágenes como esta, que parecen como una gotita, se van a ver en el centro de todos los cuerpos vertebrales. A través de ella vamos a trazar una línea que lo podemos hacer si tenemos la radiografía en físico, lo podemos hacer con un lápiz, ¿no? Una regla. Y si tenemos la radiografía en digital, también pues con las herramientas que se nos va a apreciar ahí, pues de medir distancias, de trazar líneas, ¿no? También lo vamos a poder realizar. Y vamos a ubicarnos con las clavículas, ¿no? Entonces, las epífisis proximales de cada clavícula deben estar hasta la misma distancia de la línea media, ambas, ¿no? Entonces, esta distancia debe ser similar a esta distancia de acá, entonces se le llama equidistante. Eso nos indica que la radiografía estuvo centrada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se rota, o sea, cuando hay mayor distancia en un lado que en otro, el paciente no estuvo lo más derechito posible, por decir así, se giró y en estos casos, pues, los campos pulmonares se van a ver asimétricos, ¿no? Incluso no solo en tamaño, sino en radiopacidad. Y eso nos va a hacer pensar, si no nos damos cuenta que fue por la rotación, nos va a hacer pensar que hay una anomalía en un campo pulmonar y no en el otro, ¿no? Cuando de repente puede que sean normales. Entonces acá tenemos otro ejemplo para no olvidarnos, pues la línea media, ¿no? La línea que pasa a través de las, em, de las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales dorsales y la distancia hacia cada clavícula o hacia cada epífisis proximal debe ser similar. Acá tenemos algunos esquemas para saber cuándo está rotada. Acá el paciente está derechito, como les digo, en realidad debería estar mirando hacia la parte posterior, ¿no? Pero bueno, para efecto de la parte académica, pues debe estar derechito, ambos hombros a la misma distancia de la zona de donde se encuentra la película radiográfica y cuando es así, pues vamos a tener que, si trazamos la línea imaginaria y vemos las distancias, va a ser equidistante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el paciente se rota o se gira? Pues un hombro va a estar
pues más cerca de de la placa radiográfica y el otro más alejado y vamos a ver esto, ¿no? Entonces, la línea imaginaria vamos a ver una distancia mayor en un lado que en otro, ¿no? Igualmente, cuando se gira para el otro lado, una distancia menor en un lado y mayor en el otro, ¿no? Pero uno dice, ¿pero para qué sirve? Justamente como les decía, la radiolucidez o la radiopacidad de cada campo pulmonar se va a alterar, se va a ver diferente, ¿no? Un campo pulmonar puede parecer más radiolúcido que el otro y nos puede hacer generar confusión. Acá vemos nuevamente la línea, vemos un espacio pequeño y uno mayor, aquí está rotada. Igualmente acá, trazamos la línea, un espacio mayor acá que acá está rotada. En cuanto a la exposición, es decir, que el paciente, o perdón, que el que tomó la radiografía, pues pone más dosis de la que debería o menos dosis de la que debería. Si pone más, o sea, si se excede en la dosis, se va a ver muy perdón, muy oscuro, muy radiolúcido y esta radiografía pues va a impedir apreciar si hay alguna lesión en los campos pulmonares. Y si falta la dosis de radiación o fue mínima, se va a ver muy blanca la placa, ¿no? Entonces también acá no va a permitir ver algunas áreas y se puede reforzar, se puede acentuar el parénquima, puede hacernos pensar que hay fibrosis, puede hacernos pensar que hay lesiones en los cilios, puede hacernos pensar que el corazón también se aprecia un poco más grande de lo que es. Entonces tampoco esta radiografía nos va a ayudar a generar un diagnóstico. En cuanto a la inspiración, que es todo lo que el paciente durante la toma, pues va a tratar de llenar los pulmones de aire lo más que pueda. En este caso, nos sirve mucho para poder expandir los pulmones y poder apreciar lesiones que podrían no verse incluso cuando los pulmones están mm, mm, con poca aireación, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que de verdad el paciente realizó una buena inspiración? Contando los arcos costales, ¿no? Cada arco costal va a tener dos partes en radiografía. Una parte es el arco posterior y la otra es el arco anterior. ¿Por qué? Porque como son curvos, pues se van a superponer su parte posterior con su parte anterior. Y para saber si estaba adecuadamente inspirada en la radiografía, deberíamos tener dentro del área del pulmón, o sea, dentro de la radiolucidez del pulmón, deberíamos contar 8 a 10 arcos costales posteriores y 5 a 6 arcos costales anteriores. ¿Cómo los diferenciamos? El arco costal posterior va a llegar justo hasta la zona vertebral, no va a ser un arco completo, se va a ver una radiopacidad ósea completa y va a tener una distribución ligeramente horizontal, mientras que el arco costal anterior va a tener una distribución más vertical y no va a ser completo porque en la zona anterior de los arcos costales sabemos que la conexión entre el arco costal y el esternón se da por cartílago, ¿no? Por cartílago costal. Entonces el cartílago ya no se va a apreciar. Entonces cuando vemos que el arco llega hasta la mitad y luego se pierde porque hay cartílago, ese es el arco anterior. Entonces, así más o menos los podemos diferenciar. Acá tenemos este tórax que está con una adecuada inspiración y acá tenemos el tórax que está en expiración. Ambos son del mismo paciente y entonces aquí nos damos cuenta de cómo cambia la imagen cuando solamente varía la inspiración en el paciente, ¿no? Cambia bastante. Acá aparenta, ¿no? Como se reduce el volumen pulmonar, también disminuye la radiolucidez, se ve más radiopaco el pulmón, se ve una trama vascular mayor e incluso nos puede generar pseudoimágenes de consolidaciones o de lesiones radiopacas cuando no hay. Los cilios también parece que estuvieran más grandes. El corazón también aparenta estar más grande, aparenta una cardiomegalia. Y los senos costofrénicos que acá se pueden ver con facilidad que están libres, o sea, que están con aire. Acá no se pueden apreciar y podríamos sospechar que hay derrame pleural cuando no lo hay.
Entonces, igualmente acá en esta radiografía de abajo, mismo paciente, acá y durante la inspiración, acá durante la expiración y se ven los cambios, ¿no? El corazón se ve más acentuado, el volumen pulmonar reducido, los cilios más prominentes, la trama vascular más prominente también y los senos costofrénicos eh, mal aperturados, ¿no? Que nos puede dar la sospecha de derrame cuando no la hay. Entonces, cuando está en expiración hay menor volumen pulmonar porque hay menos contenido aéreo, se aglomeran los vasos, aumenta la trama, los diafragmas se elevan y se horizontaliza el corazón, aparentando aumento de tamaño, ¿no? Aparentando em, cardiomegalia. Acá un ejemplo de cómo puede simular una falsa imagen, una radiografía en la cual el paciente no tomó aire de manera correcta. Ahora, ¿por qué debería ser póstero anterior y no antero posterior una radiografía? ¿No? La póstero anterior, esta zona que vemos acá, esta imagen ovoidea pintada de rojo, corresponde al corazón, ¿no? Entonces, si tomamos una radiografía en póstero anterior, el corazón, que ya sabemos que se encuentra en la zona anterior del pecho, del tórax, va a estar más en contacto con la placa y por lo tanto su tamaño va a ser muy cercano al real. Mientras que si tomamos la radiografía en antero-posterior, el corazón va a estar también en la zona anterior del cuerpo, pero muy alejado de la placa. Por lo tanto, se va a magnificar, ¿no? Se va a aparentar en la radiografía, va a tener una imagen más grande y pues nos va a llevar a confusión si tomamos la radiografía en antero-posterior, ¿no? Se va a ver cardiomegalia cuando no la hay. Pero ¿cómo nos damos cuenta que una radiografía es póstero anterior? Debido a la posición que opta el paciente cuando se encuentra en posición póstero anterior, las escápulas van a salir del campo pulmonar. Entonces, que la escápula se encuentre por fuera del campo pulmonar nos hace sospechar que la radiografía estuvo en póstero anterior. Si la escápula está por dentro del campo pulmonar, si se superpone, indica pues que el paciente estuvo como en una posición de firmes, ¿no? Entonces ahí se va a superponer y eso indica pues que la radiografía estuvo en antero posterior. Y para saber que el paciente estuvo de pie o acostado, pues nos guiamos de lo que es la burbuja gástrica, ¿no? La presencia de la burbuja gástrica ya nos hace pensar que el paciente estuvo de pie. ¿Por qué? Porque el aire que se encuentra en el estómago va a elevarse cuando uno se para, ¿no? En cambio, cuando uno se acuesta, no permanece pues central, ¿no? Mientras que cuando uno se para, el aire se eleva y se va a colocar justo por debajo del hemidiafragma izquierdo. Entonces, el ver esta burbuja gástrica nos va a hacer saber que el paciente estuvo de pie. Ahora, cuando el paciente está acostado, ¿no? Porque de repente no puede pararse, porque tal vez está en un estado crítico, no se puede parar y se le tiene que tomar obligatoriamente en posición acostado, hay que saber pues de que van a haber algunos datos que nos pueden llevar a error, ¿no? No vamos a ver la burbuja gástrica pues porque está acostado y como al estar acostado está boca arriba, también se va a magnificar el corazón, ¿no? Porque esta va a ser una radiografía antero-posterior. Igualmente las escápulas se van a superponer. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Eso es en cuanto a la evaluación de la calidad técnica de la imagen. Ninguna, ¿Alguna doctora. pregunta? Todo claro. No, doctora, todo claro. Ya. Chicos, eso es importante porque mm, de eso depende también cómo ustedes vayan a interpretar la radiografía, ¿no? Y que la interpreten bien. Porque ya si está mal la técnica, ya no es necesario ni interpretarla porque ya, no, ya sabemos que nos va a llevar a error. Ahora, pues, ¿cuándo se interpreta sí o sí? Cuando, pues, es un paciente que, como les digo, está en estado crítico, ¿no? Y obligatoriamente se tuvo que tomar acostado y obligatoriamente, pues, se tuvo que tomar en posición anteroposterior y obligatoriamente no puede salir en expiración porque como está crítico no va a obedecer la orden de respirar profundo, de soportar la respiración. En estos casos,
teniendo la consideración de que podemos fallar porque el corazón se puede ver más grande, igual vamos a tener que intentar, pues, interpretarla, pero sabiendo, pues, de que la calidad técnica va a ir en contra. Ahora ya, pasando a la evaluación ya de una radiografía de tórax, o sea, ya la tenemos, ya le dimos el check, ¿no? De ya la probamos, como que sí estuvo bien adecuadamente tomada, ya podemos intentar interpretarla. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar la interpretación? Podemos iniciar evaluando las estructuras más externas y luego las más internas, o tal vez iniciar también evaluando las internas y luego ir hacia las zonas más externas. Ambas formas se pueden realizar y va a depender de la persona, ¿no? Que cómo se sienta más cómoda para evaluar. Sin embargo, cuando recién estamos empezando con aprendiendo a interpretar una radiografía, lo ideal es empezar desde las partes más externas, es decir, las partes óseas, las partes blandas, y luego ir ya a la zona central, que son los pulmones, los cilios y el mediastino. ¿Por qué? Porque eh, cuando estamos iniciando nos podemos demorar, ¿no? Entonces, si empezamos por los pulmones y por el mediastino, puede que nos olvidemos de revisar las partes óseas y las partes blandas, ¿no? Pero si iniciamos por las partes óseas y las partes blandas, no nos vamos a poder olvidar del pulmón porque es justamente lo que sí o sí tenemos que evaluar. Ahora, si empezamos por las partes óseas y las partes blandas, ¿no? Empezando por las partes blandas, que vamos a ver toda la radiopacidad que rodea la caja torácica, ¿no? Y que son de densidad agua. Y vamos a ver pues la parte inferior del cuello, las zonas que rodean, ¿no? Las zonas musculares, las axilas, las regiones axilares, los diafragmas y las mamas en caso pues fuera paciente femenino, ¿no? Como lo tenemos acá, ¿no? Acá se ve las siluetas de ambas mamas, ¿no? Eso nos puede indicar que la paciente es mujer. Ahora, si no vemos una silueta mamaria y sí vemos la otra, ya podemos sospechar de que probablemente se haya sido operada, ¿no? La paciente de mastectomía. Y en ese caso, pues al saber ya o darnos cuenta que tal vez es mastectomizada, ya podemos tomar más en cuenta de que hay que buscar que haya nódulos, ¿no? Que haya una extensión de la patología. En cuanto a las partes óseas, pues evaluar lo que es la columna, las clavículas, las escápulas, los arcos costales, también la parte de la columna, lo que se vea, ¿no? ¿Por qué? Pues a veces hay lesiones que son incidentales, ¿no? De repente uno está buscando algo en el pulmón, pero por ahí, ¿no? En la parte baja, en la columna lumbar, hay una fractura, ¿no? O tal vez hay una lesión neoplásica. Entonces ya tenemos que obligatoriamente reportarla. Entonces es importante también la evaluación ósea. En cuanto a los pulmones, ver a ambos, ¿no? Ver que sean simétricos, ver que esté completo desde los vértices hasta las bases, los senos costofrénicos que no estén obturados. Si se obturan puede indicar derrame pleural. Ver, comparar ambos campos pulmonares desde la zona superior hasta la zona inferior, ver el calibre vascular, ¿no? Los vasos más inferiores son más prominentes que los vasos más superiores, ¿no? Eso es lo normal. Si vemos una inversión de este flujo, ya podríamos darnos cuenta que hay algún tipo de alteración. Luego ir al mediastino, que evaluar lo que es los contornos, los bordes mediastinales, que son pues que todo el mediastino ya sabemos que es radiopaco porque hay algún contenido ahí de densidad agua, ¿no? Entonces, hay vasos sanguíneos, está el corazón, hay ganglios linfáticos y los cilios, ¿no? También. Entonces, también dentro del mediastino podemos ver que también transcurre lo que es la tráquea, vemos la carina, que debe tener un ángulo menor de 90 grados, y las líneas mediastinales y los bordes cardíacos que los vamos a tocar de aquí de manera sencilla, pero se van a ver con mayor profundidad en el tema ya de mediastino. Los cilios ya sabemos que están conformados radiológicamente por la arteria y la vena,
¿no? Pulmonar. También lo conforma el bronquio, pero como el bronquio es radiolúcido, casi no se puede evidenciar, ¿no? Por ejemplo, una patología de un tumor bronquial, ¿no? De repente va a ser difícil de apreciarlo por radiografía, pero la arteria y la vena sí se pueden apreciar, hay que ver el tamaño, ver la densidad, ver si son simétricas, ver la posición también. El izquierdo puede ser un poquito más alto que el derecho, hasta 1 centímetro, pero o estar a la misma altura, pero nunca el derecho va a estar más arriba que el izquierdo, ¿no? Porque si lo fuera así es porque hay algo que está sumando una densidad ahí que es anormal. Ahora, si el hilio se ve más grande de lo habitual, puede ser por los vasos sanguíneos que estén dilatados o puede ser que haya una tumoración o alguna adenopatía. Aquí están los bordes del mediastino y qué estructuras son las que lo conforman. No vamos a ver la estructura como tal, ¿no? Por ejemplo, el borde superior derecho está dado por la vena cava superior. No estamos viendo la vena cava, no la vamos a poder apreciar, pero sí sabemos que por esta zona está discurriendo. Y por lo tanto, si es que viéramos una alteración en este borde, ¿no? Por ejemplo, una curvatura, ¿no? Mayor, ya tendríamos que sospechar que hay algo que está desplazando la estructura, ¿no? Que puede haber una masa o que puede haber una lesión a nivel de la vena cava superior. Luego tenemos bajando la arteria, la aorta ascendente, ese punteado rojo. También si vemos que el borde se desplaza y puede haber un aneurisma aórtico. También acá vemos el borde cardíaco derecho que está dado por la aurícula derecha. Y en esta zona inferior tenemos a la vena cava inferior. Después en el lado izquierdo vemos esta imagen como un poco redondeada, una curvatura, es el callado de la aorta. Por debajo tenemos a la arteria pulmonar y todo este borde amarillo que es la aurícula y el ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo derecho no forma parte ni del borde derecho ni del borde izquierdo, porque el ventrículo derecho forma esta zona del corazón. ¿Ya? Justamente la base en que reposa el corazón en los semidiafragmas, ese es el ventrículo derecho. Acá tenemos para apreciar mejor los bordes cardíacos. La aurícula derecha forma el borde derecho del corazón. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo forma el borde izquierdo del corazón. Y el ventrículo derecho va a formar la base, ¿no? La línea que va a unir ambas zonas, ¿no? La derecha y la izquierda. Forma el ventrículo derecho. Y en una radiografía lateral, en la parte anterior va a estar la aurícula derecha y el ventrículo derecho y la zona posterior, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ahora, para evaluar también el tamaño cardíaco, ver si hay o sospecha de cardiomegalia, podemos utilizar el índice cardiotorácico, ¿no? Antiguamente, cuando no había ecocardiografía, pues la radiografía nada más ayudaba a ver el tamaño del corazón, la posición del corazón, también si es que tal vez había alguna dilatación, qué zona del corazón estaba dilatada, ¿no? Ahora ya con la ecocardiografía, pues ya un poco la sensibilidad de la radiografía o la evaluación de la radiografía o que se pida la radiografía exclusivamente para ver posición cardíaca, para ver tamaño, ¿no? Ya es un poco más difícil, pero no necesariamente imposible, porque hay zonas en las que todavía tal vez no hay un cardiólogo, pues, que esté preparado, ¿no? Que tenga su ecocardiógrafo como para realizar este estudio. Y en esos casos, pues, se puede iniciar con una radiografía para ver el tamaño cardíaco. ¿Cómo lo evaluamos? Trazamos nuevamente una línea media a través de las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales dorsales y vemos la distancia trazando una línea horizontal desde esta línea media hacia la zona más externa del borde cardíaco derecho y otra línea también horizontal desde la línea media hasta el borde más externo, más convexo del ventrículo izquierdo o de la línea cardíaca izquierda. Ambas distancias se van a sumar y se van a dividir entre lo que es la línea que va a transcurrir a través de las bases del
del tórax, ¿no? De las bases pulmonares. Entonces, el índice cardiotorácico se va a sacar, si nos damos cuenta con esta línea A, esta línea B y esta línea C, va a ser la sumatoria de A más B dividida entre la línea C. Este por 100 no, solamente si queremos ubicar el porcentaje del tamaño torácico o del corazón en relación al tamaño torácico. Si no, solamente el índice es con A más B sobre C, no olvidar. No olvidar porque en el examen yo les hago muchas veces que sacan el índice, les pongo ahí una imagen de radiografía de tórax con el corazón ahí y les digo, por favor, midan el índice cardiotorácico. Si le ponen el por 100 va a salir, luego ahí van a tener que poner si es normal, ¿no? Si es que está aumentado, disminuido y no les va a cuadrar, ¿no? Porque si lo multiplican por 100 va a salir un valor mayor. Entonces, acá el índice cardiothorácico normal va a salir en 0.5 o menor a 0.5 y hablamos de cardiomegalia con valores mayores a 0.5 en el adulto, ¿no? Aquí tenemos los grados, grado 1, 0.51 a 0.52, grado 2, 0.53 a 0.59, grado 3, 0.60 a 0.65 y grado 4 ya una cardiomegalia severa, más de 0.66. Esto es en el adulto, ¿no? En el caso del recién nacido, el índice cardiotorácico normal es hasta 0.6. ¿Ya? No olvidar tampoco que el índice cardiotorácico en recién nacidos es hasta 0.6, porque vayan a decir, lo normal es hasta 0.5. Ah, el recién nacido tiene cardiomegalia. No, no. Hasta 0.6 es normal en el recién nacido, que para el adulto sería una cardiomegalia grado 3, ¿no? En el recién nacido hasta 0.6 es normal. Ahora, la teleradiografía de tórax es una variante de la radiografía de tórax en la cual pues vamos a evaluar más el tema cardiológico. Se usaba, y es necesario mencionarla porque todavía la podemos utilizar, pero se usaba mucho más por los cardiólogos, o sea, no para ver tanto la parte pulmonar, sino para ver exclusivamente o con mayor detalle el corazón. Se usaba pues cuando no había, como les digo, ecocardiografía y se utilizaba para ver corazón, grandes vasos. Es un método simple, más económico y puede ser elemental para iniciar el estudio cardiovascular, ¿no? Tal vez si todavía no se cuenta o solamente hay sospecha y después de este se podría derivar al paciente ya si es que sale anormal con el cardiólogo, ¿no? La diferencia de una radiografía de tórax normal es solamente la distancia, ¿no? El resto de parámetros técnicos son los mismos. O sea, la posición, que el paciente esté de pie, que el paciente esté en postura anterior, que el paciente esté en inspiración, todo ello es lo mismo. Lo único que va a diferenciar es la distancia del paciente al tubo de rayos X. Normalmente en una radiografía de tórax convencional la distancia es 1.5 metros desde el paciente hasta el tubo de rayos X, ¿no? En una teleradiografía de tórax aumenta la distancia hasta 1,80 m, ¿no? Esa es la única diferencia. Pero con esta distancia nos va a valorar muchísimo más exacto o nos va a dar valores más exactos de la forma, el tamaño y la posición del corazón. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Chicos, ¿están ahí? ¿No están? Sí, doctora, creo que estamos en ¿Alguna clase. pregunta? ¿Alguna duda? Como les dije, esto funciona, o bueno, esta exposición es tanto para los de teoría como para los de práctica, porque más incluso es práctica que teoría, ¿no? En esta primera parte, para poder empezar a interpretar una radiografía de tórax. La calidad técnica es uno de los parámetros más importantes. Entonces, chicos, hasta aquí nos quedamos porque ya la siguiente clase ya nos toca patrones, que son la anormalidad, ¿no? Las lesiones ya